Hace no mucho hice un video en donde hablaba de 5 personajes que deberían regresar a la historia principal, y en uno de los puestos metí a los Mugiwara que necesitaban protagonismo, ya sea para que se desarrollen más o para que aporten más a la trama, pero tuve que resumir mucho lo que iba a decir porque el video no iba solamente de ellos, por lo que en este les haré un análisis mucho más extendido de las situaciones que hacen que Franky, Brook y Chopper sean los 3 Mugiwara más aburridos de One Piece. Así que sin darle más vueltas a esto, empecemos con el Cyborg. Es curioso que uno de los sombreros de paja más llamativo terminara siendo uno de los miembros más aburridos de la banda, y esto se debe a que luego del salto temporal el personaje no ha cambiado en nada. Y ojo, con esto no me refiero a que no cambiara en esos 2 años que nos saltamos, ya que su diseño fue el que más distinto terminó siendo cuando le vimos regresar a Shabondi. Más bien hablo de que el Franky de la actualidad es idéntico al que vimos reencontrarse con sus compañeros en ese lugar, es decir, no ha evolucionado en ningún aspecto. Este no ha desarrollado ningún power-up, tampoco ha tenido algún conflicto interesante que le haga replantearse según qué cosas, ni mucho menos se ha desarrollado más como personaje. Él simplemente está ahí siguiéndole la corriente al resto mientras dice súper estando de fondo, y claro, esto en parte se debe a que ya con eso le basta para cumplir su sueño, el cual no deja de ser recorrer el mundo junto al Sunny para así superar a su padre, quien había construido un barco que también lo recorrió, pero él no lo hizo junto a su creación. Sin embargo, yo creo que solamente con eso no basta para ser un personaje entretenido en la historia. A fin de cuentas es un personaje que tiene muchas cosas interesantes que se pueden tratar en la trama, y una de ellas se desperdició muchísimo en el arco de la isla Gyojin, donde le vimos conocer a un familiar de su padre, y en lugar de mostrarnos la conversación que tuvo, eso se dejó de lado completamente. Con eso nos hubieran ampliado un poco más la historia de Tom Sam, que de hecho es un personajazo, pero no vimos nada al respecto. Y por otro lado, en el arco de Water 7 se nos recalca por activa y por pasiva la importancia de tener un carpintero en el barco, y luego de que los Mugiwara consiguieron uno, ya eso dejó de importar, puesto que la única vez en donde realmente se necesitó uno fue cuando estos se reunieron en Wano, ya que ahí venían con el Sunny dañado, como consecuencia de haberse escapado de Whole Cake, y en lugar de mostrarnos, no sé, lo mucho que le costó a Franky reparar su más grande tesoro luego de que este fuera perseguido por Big Mom, no vimos nada, simplemente lo reparó fuera de escena y listo, problema solucionado. Es como si Oda no quisiera trabajar en Franky porque hasta cuando lo hace se queda a medias, tal como ocurrió en su pelea con Sasaki, que tuvo un potencial tremendo por lo que se cuenta entre líneas, y parece que eso no llegó a nada, pero me explico. Esa pelea da inicio debido a que el Cyborg estaba intentando escapar de los Numbers para que no dañaran el Franky Shogun, y se termina cruzando con Sasaki y Yamato, quienes ya estaban luchando. Ahí los Numbers se caen por el agujero y el carpintero toma el lugar de la furra baiteadora, dando inicio a una pelea que terminó con Franky sacrificando la creación que previamente intentaba proteger para derrotar al oficial de los piratas bestia. Yo interpreto de esto que aquí Franky debía tener una evolución con respecto a cómo percibe a sus creaciones, pasando de ser tesoros a los que debe cuidar a herramientas que están por debajo de su vida y la de sus nakama en el orden de prioridades. Pero como dije antes, de esto no vimos nada, porque la pelea termina y Franky arregla su mecha fuera de escena, en lugar de mostrárnoslo brevemente reflexionar al respecto mientras lo hacía. Increíble. Pero bueno, otra cosa que también me dejó frío fue la participación nula que tuvo en las conversaciones referentes a Plutón en el cierre del arco de Wano, ya que se sepa, es el único personaje que tiene los conocimientos necesarios para construirlo, puesto que los memorizó antes de quemar los escritos en donde estaban, y a pesar de eso, cerramos un arco donde una de las más grandes revelaciones fue que ahí se encontraba un arma ancestral, y no hubo ningún diálogo interesante proveniente del mismo personaje que es capaz de construirla actualmente. Pero en fin, hoy día nos encontramos en el arco de Egghead, donde se encuentra su más grande ídolo. Esperemos que en lo que queda de arco les veamos interactuar y hacer que nuestro carpintero se desarrolle un poquito más, y que así sus acciones más interesantes tras el salto temporal no se resuman solamente a su batalla contra el señor Pink. Ahora bien, pasemos al siguiente. Y antes de continuar les comento brevemente que la pestaña de miembros está activa en el canal. A través de ella pueden apoyarme con una pequeña donación mensual. Además así podrán desbloquear los emojis exclusivos de esta comunidad. Échenle un ojo, no se imaginan lo barato que sale y lo mucho que me ayudan con ello.
Y si antes hice el chiste de que Franky solo se limitaba a gritar súper de fondo, aquí tenemos a Brook, que directamente solo se limita a estar de fondo y de vez en cuando reír, pero con él existe una razón que justifica el hecho de que actúe de forma tan pasiva en la banda, y esa es su construcción de personaje. Como todos sabrán, Brook tuvo que pasar muchísimos años estando completamente solo en el barco donde anteriormente navegaba junto a sus antiguos nakama, y esto le hizo una persona mucho más callada, además de que seguramente le aflojó algún que otro tornillo, pero el punto es que ahora que vuelve a tener compañía nuevamente, este disfruta con el simple hecho de estar rodeado de gente viva que le aprecie. Por ende, podría decirse que la banda a la que pertenece es su tesoro, y esto será importante para algo que mencionaré más adelante. Pero mientras tanto, la razón por la que Brook está en este video es porque de momento solo ha tenido una actuación de peso en lo que llevamos de Nuevo Mundo, y esa fue robar los Poneglyphs de Whole Cake, lo cual es bastante significativo, no se los voy a negar, pero me parece que el personaje tiene más capacidades que no se aprovechan, y una de ellas podría haber sido la de ser la voz de la experiencia dentro de la banda, ya que este era el que más edad tenía entre todos, y nunca llegó a ocupar ese rol. De hecho, tuvo que entrar Jinbe en la banda para llenar ese puesto, y hablando de Jinbe, este fue introducido en la historia después que Brook, y a pesar de ello está mucho más desarrollado, puesto que tiene todo lo de su pasado con Fisher Tiger, su relación con Arlong, o la que tuvo con Ace y Shirohige y ahora con Luffy y la isla Gyojin. En cambio, Brook tiene la de la Boom y ya. Que ojo, lo de la ballena me parece una genialidad y seguramente su reencuentro será uno de mis momentos favoritos en la historia, pero haciendo la comparación el músico se queda bastante corto, y miren que ha habido una oportunidad muy buena para que este se desarrollara, y esa se dio tras el sacrificio de Pedro en el escape de Whole Cake. Luego de que esto sucediera, Brook se sintió bastante frustrado por haber llegado a esa situación, razón por la cual se propuso a sí mismo a no permitir que algo parecido volviera a suceder. Y es que recordemos que mientras Pedro se inmoló, tanto él como Chopper se encontraban inmóviles al estar caramelizados por la fruta de Perospero. Es por esta razón que Brook se dio muchos golpes de pecho, ya que se sintió responsable de que el Mink haya tenido que recurrir a eso para salvarles, y esta sería una motivante perfecta para que luego de eso el músico se desarrollara volviéndose más fuerte, para así poder tener al menos una pequeña revancha contra el pirata Dulce en Wano, demostrando que ahora sí que podía defenderse de él, pero de esto no vimos nada, ya que en ningún momento se llegaron a cruzar. De hecho, Brook en Onigashima no hizo prácticamente nada, solo se encargó de ayudar a Robin mientras esta peleaba contra Black Maria. ¿En serio, luego de un arco en donde el personaje tuvo un punto de inflexión por su incapacidad, lo van a limitar a solo ser el ayudante de otro mientras pelea? La tierra de los samuráis era el lugar idóneo para que Brook se hiciera más poderoso, puesto que en ese sitio se dominaba a la perfección el recurso que hace que a día de hoy Brook no sea un espadachín de primera categoría. Y sí, hablo del haki de armadura. Como todos sabrán, aparte de músico, el esqueleto también es esgrimista, pero al estar en el Nuevo Mundo su habilidad se ve sumamente limitada al no tener ese recurso, ya que si se llega a cruzar con otro espadachín terminará con su espada rota, y probablemente suene un poco abrupto el hecho de que Brook aprenda haki de armadura tan rápidamente, más aún tomando en cuenta que los del trío monstruoso se demoraron 2 años en dominarlo, pero el músico tiene una motivante sumamente grande, y esa es la de proteger su tesoro, el cual, como dije antes, son sus compañeros, y tiene tanto la situación de Pedro, que le puso los pies en la tierra al estar en el Nuevo Mundo, así como también su experiencia perdiendo a sus antiguos compañeros. Él junto a Robin son los únicos que han pasado por algo así, y basta con ver cómo reacciona Robin cuando esta ve que le tocan a alguno de sus nakama. En cambio a Brook pareciera que esto le diera igual, a pesar de que este es el único que conoce lo duro que es estar absolutamente solo durante tantísimo tiempo. Estas son motivantes extremas que harían que tuviera la voluntad suficiente como para obtener esa herramienta que le permitiría proteger de mejor manera a lo que más atesora en este mundo, pero en lugar de eso seguimos viéndole reírse y de vez en cuando preguntar por lencería femenina. En fin, vamos con el último. Y si los dos Mugiwara que mencioné anteriormente habían tenido algún indicio de mejoría que indicaba que el autor se ha interesado mínimamente en ellos, con Chopper eso no ocurre. En resumidas cuentas, el reno es una ambulancia con cuernos y pelo, lo cual suena bastante bizarro, pero no tanto como lo bizarro que está siendo el maltrato que se le está dando al personaje. Y ojo, aquí hay que separar su rol de médico a su rol de personaje, porque como médico Chopper es simplemente un Garistú, es decir, digamos que es Doctor House, pero sin todos los conflictos que le hacen a este un personaje interesante, ya que en el caso del reno, él logra curar a todos, por ende, siempre cumple con sus objetivos, razón por la cual sería injusto
injusto catalogarle como un personaje irrelevante, puesto que fue capaz de curar a los niños de Pan Hazard, así como también a los miembros de la alianza contagiados por el virus de Queen, o a Zoro luego de que este terminara reventadísimo tras la pelea que tuvo en la azotea. Vamos, que el reno sí que ha sido relevante. Sin embargo, no ha existido un sustento interesante que justifique cómo logra estas cosas, puesto que siempre se usa la misma fórmula de: aparece alguien que necesita una asistencia médica que nadie más que Chopper pueda brindarle, Chopper se lo encuentra y de la nada se inventa un remedio que soluciona su problema. Nunca se profundiza en cómo se obtiene esa solución. Es como les dije al principio, una ambulancia que va de aquí para allá resolviendo problemas. Digamos que el desarrollo que Chopper ha tenido en todo este nuevo mundo no tiene nada que envidiarle a la trama de la misión de las ambulancias en el GTA San Andreas. Pero bueno, dejando de lado esto que hace parecer al reno una mezcla bizarra de entre el Dr. House y Kirito de Sword Art Online, con Chopper también tengo el problema de que no ha crecido absolutamente nada como personaje. Y es que claro, ¿cómo va a replantearse según qué cosas si todo le sale bien? En Thriller Bark, por ejemplo, se nos mostró cómo aprendió a no endiosar a las figuras que admiraba al descubrir lo que el Dr. Hawkback le hacía a la mujer que revivió, y eso último estuvo sumamente interesante, pero luego de ello no hemos visto nada más que a Chopper molesto porque algún científico utiliza sus conocimientos para el mal. Eso lo vimos con César en Punk Hazard, y también en Wano con Queen, pero no hay nada más allá de esa reacción. De hecho, es gracioso porque luego de que se molesta tienen que llegar sus amigos a encargarse de los malos, en lugar de ser él mismo quien lo haga. Con César tuvo que ir Luffy a papeárselo, y con Queen, si no es porque Sanji llega directamente, se lo papean a él, y esto en parte es porque Chopper, a pesar de no ser el miembro de la banda más débil, es menos útil en combate que Usopp, quien sí que podría ocupar ese puesto de menos fuerte en la banda. Pero otra cosa que me molesta del personaje es su actitud, y es que al igual que Usopp, estos no demuestran tener una que sea propia de los miembros de la tripulación del próximo rey de los piratas, y no lo digo por ser cobardes, ya que eso es parte de su caracterización, lo digo porque en la mínima situación complicada se derrumban. No saben lo que me indignó ver cómo Chopper dio su brazo a torcer luego de que anunciaran que Luffy fue derrotado por Kaido por segunda vez. Tuvo que ir Sanji a darle un par de cachetadas para que reaccionara. Esto me molesta especialmente porque Chopper es uno de los personajes que más desarrollados deberían estar en ese aspecto, ya que ha sido, junto a Luffy, el que más se ha visto afectado por las problemáticas internas de la banda. Cuando Usopp se separó del resto en Water 7 fue Chopper quien más afectado se vio, y luego cuando lo hizo Sanji también en Zou, él también estuvo presente. Un mínimo de madurez debería tener al verse envuelto en esas situaciones, así como también debería confiar ciegamente en Luffy. Una reacción como la que tuvo Nami a la tercera derrota de Luffy en Wano es mucho más apropiada en este tipo de situaciones. Y por último, justo cuando pudimos verle demostrar su incapacidad y por ende algún pequeño desarrollo, nos lo dejan fuera de escena. Y hablo de la problemática de las Smiles, la cual no pudo resolver y que se comprometió a buscarle una solución, pero eso lo vimos en un SBS y no en la historia principal. Esta era la situación perfecta para ver a Chopper reaccionar ante su propia incapacidad y no lo vimos. En fin, de los tres casos vistos en este video, este es el que más me disgusta, puesto que pareciera que a Oda le da completamente igual tener al personaje estancado y sin ningún tipo de desarrollo metido en un baúl del que saca solamente cuando alguien necesita asistencia médica. Y bueno gente, esas fueron las razones por las que creo que estos tres Mugiwara son los más aburridos de todos. Además, debo añadir que no odio a ninguno de ellos. Más bien me gustan lo suficiente como para querer verles con más protagonismo en la historia. Si los odiara, preferiría que les dejaran en medio de una isla desierta, por ejemplo. Pero díganme, para ustedes, ¿cuáles son los Mugiwara más aburridos? Déjenmelo en los comentarios. Por aquí les dejaré el video que mencioné al principio donde hablo de 5 personajes que deberían volver a la historia. Sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.